Betania cumple 30 años y queremos celebrarlo por todo lo alto. Nos hubiera gustado estar juntos y compartir este tiempo de otra manera, pero esta vez la tecnología y las redes sociales están a nuestro lado, así que vamos a estar lanzando durante todo el mes de octubre una campaña de celebración online que no te puedes perder. Desde hoy y hasta el 31 de octubre vamos a lanzar vídeos, directos, posts y un montón de sorpresas. Así que asegúrate de estar bien conectado a Facebook, Instagram, YouTube de la FIDE, porque aquí vamos a compartir contigo todas las novedades. Explícaselo a tu iglesia, a tu familia, a tus amigos, porque tú eres parte de esta celebración de 30 años Betania. Que empiece la fiesta. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. De salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero,
¿Cuántas veces hemos renunciado a sueños, a metas, a muchas cosas que nos proponemos y después las dejamos por creer que no somos capaces? Dice la palabra que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña que se mueva y se moverá. Para Dios no hay nada imposible. Muros rodeando estoy, pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, en tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez.
ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad que un gusto, ¿no? Un placer de poder estar con vosotros este ratito, poder compartir de cómo nos ama el Señor y especialmente pues recordando su sacrificio en la cruz, cómo nos ama y que es válido, ¿no? Es válido para siempre, que ahí tenemos la certeza de nuestra esperanza, de la resurrección en Él y bien, son tiempos pues para recordárnoslo a nosotros mismos cada día y hacerlo conocer a muchas personas. Si quieres tú compartir y leer un poquito en Mateo 26. Mateo 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Amén. Y quería también leer en Corintios, en capítulo 11, en el versículo 26, cuando Pablo se dirige, ¿verdad?, a los corintios y dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. O sea que Maranata, el Señor viene, no sabemos ni el día ni la hora, pero sí que están las señales, ¿no? Y ya lo estamos viendo. En este tiempo que nos está tocando vivir, no congregarnos, pero sí de poder buscar al Señor en la intimidad cada uno, conocerle más. Yo me animo a mí misma, animo a mis hijos, a mi marido, a vosotros, ¿no? A conocerle más, a buscar de su presencia, porque la verdad es que es una gozada cuando uno está en la presencia del Señor, ¿verdad? Y bueno, ¿qué te parece, Robert, que podamos orar y luego tomamos? Sí, quería decir una cosita. Me venía como revelación. Ahora hay muchas señales y por aquí y por allá y vendrá por aquí y vendrá por allá, ¿vale? Y entendía del Espíritu que no vayamos buscando las señales. Las señales serán tan evidentes que lo verán los entendidos, hasta cualquier persona va a ver las señales. No busquéis las señales, buscad al Señor. Las señales no nos van a salvar, no nos van a salvar, nos va a salvar el Señor. Buscar al Señor, buscar sus alas, que Él nos guarde. Es momento de resguardarnos en Él, ¿vale? No buscar señales. Las señales podrás acertar o no podrás acertar, pero no te van a salvar. Lo único que salva es el Señor, es su carne y su sangre. Amén. Nada más. Gracias. ¿Oramos? Sí. Señor, te damos gracias porque siempre estás ahí con nosotros. Te pedimos que hagas un vallado de protección
a toda tu iglesia, Señor, a todos los que están lejos, a todos los que están pasando un mal momento, Señor, a todo el mundo que se siente desprotegido, desvalido, Señor, a todos esos que no tienen esperanza. Señor, te pido que tú les alcances, que nos hagas fuertes en la intimidad, que nos hagas más deseosos todavía, Señor, de estar contigo y de buscarte, Señor. Me lo digo a mí mismo y lo digo para todos nosotros, Señor. Que seas tú el motivo, la alegría, la esperanza de levantarnos cada mañana y no cualquier otra cosa. Te pido que en estos tiempos difíciles nos hagas aumentar la fe, nos hagas radiar más todavía para todos aquellos que están buscando una respuesta, que puedan encontrarla, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues tomamos, ¿no?, el pan y la copa y Maranata, Maranata, Cristo viene. os amamos. Hasta pronto. Os queremos. Tal. Espero que estéis todos bien. Yo la verdad es que contento de poder, aunque sea por este medio, compartir en esta tarde aquello que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros. Y nada, también espero que sigamos siendo pacientes en toda esta situación. La verdad es que yo al menos cada vez que me pongo aquí delante del móvil y del trípode y aquí desde mi casa, lo primero que se me pasa por la cabeza es que, que no se puede comparar con lo que se siente cuando estamos todos juntos ahí en nuestro local y bueno, pues compartiendo de una manera mucho más cercana. Es así, ¿no? Pero bueno, la situación es la que es, hemos optado por la prudencia y aunque se está haciendo largo esto de no podernos ver físicamente o abrazar y poder compartir nuestros cultos con total normalidad, pues eso, vamos a seguir siendo pacientes y confiando en el Señor, pero por otro lado también obedeciendo y en la medida de lo que cabe poniendo nuestra parte para cumplir con todo aquello que nos están aconsejando desde el Ministerio de Sanidad, el Gobierno, etcétera, etcétera. Así que os echo cantidad de menos y nada, con muchísimas ganas de podernos... habrá que hacer algo gordo el día que abramos en ese reencuentro, ¿no?, físico. Pero bueno, mientras tanto, ahí seguimos, confiando en el Señor y sobre todo, como compartía el otro día con vosotros, sin dejar de orar los unos por los otros. Creo que es súper importante. Muy bien, sí, sí, seguramente habéis dicho, Ángel está raro, pues sí. Me he dado cuenta en la vida, claro, pensaba que Dios, bueno, gracias a Dios estamos aquí, ¿no? Y que Él siempre nos perdona, ¿no? Si nosotros nos arrepentimos, claro. Pero he descubierto también no sé llamarle a alguien que nunca te perdona, por mucho que tú te arrepientas. Y esa es la edad. La edad no perdona. Y ese es mi caso, ¿no? Ya llevo 2 o 3 revisiones médicas donde me dicen, no, me darían falta unas gafas para leer. Y me doy cuenta, a mí me gusta mucho leer y cada día leo, ¿no?, que me cuesta un montón, ¿no? Y al final me tengo que pillar estas gafitas para leer, ¿eh? De momento para leer. No son de mucho aumento, de uno. Y ya que andamos andando, echando mano de la tecnología para poder seguir leyendo pues nítidamente, ¿no? Esto la verdad es que es un milagro. Después te lo quitas y no veo ni torta, ¿no? Pero así es estupendo, vamos, es milagroso. Quería compartir con vosotros una palabra que además es una palabra que me ha venido muchas veces a mi corazón y en algún momento he hecho alguna alusión en alguna de mis predicaciones,
sobre alguna de las cosas que compartiré hoy aquí, pero el otro día ya fue ineludible, ¿no? La llamada a este mensaje, porque bueno, como sabéis, empezamos nuestras clases habituales en donde yo trabajo con nuestros alumnos y bueno, en la materia de naturales, de ciencias naturales, que es una de las que yo imparto, pues empezamos pues con con un temario que tiene que ver con las funciones vitales, ¿no? Y quiero explicar lo que son las funciones vitales, ¿no? Una función vital es aquello que tú necesitas hacer para vivir, o bien que nuestra especie continúe con vida, ¿no? Y hay tres funciones vitales. Una es la de la nutrición, ahora explicar así brevemente de qué se trata cada una. Una es la de la nutrición, otra es la de la relación y otra es la de la reproducción. En el momento que dejásemos de hacer alguna de estas, o bien moriríamos o bien la especie humana en cuestión de años desaparecería. En la función vital de la nutrición hay cuatro sistemas que la componen, que es el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y el sistema excretor. Estos serían los cuatro sistemas que componen esta función vital de la nutrición. Después tendríamos la de la reacción, que está compuesta de dos sistemas, que es el sistema nervioso y el sistema locomotor. Y por último tendríamos la función vital de la reproducción, en la que tenemos un sistema que es el sistema reproductor. En este caso, depende si eres mujer o hombre, pues es el sistema reproductor masculino y el femenino, que son totalmente diferentes pero complementarios a la vez. Bueno, dicho esto, quiero compartiros algo en esta dirección y creo que vamos a aprender algunas cosas, ¿no? Porque por un lado vamos a aprender algo de ciencia, de biología y por otro lado vamos a aprender alguna cosa que creo que son muy importantes y reveladoras para nuestra vida cristiana. Seguramente que algunas sí que ya las sabéis, pero quizás otras dices, bueno, pues nunca había pensado en esto, ¿no? La Biblia, en algunos versículos, nos habla de que nuestra vida física, nuestra vida terrenal, en muchos aspectos, no deja de ser otra cosa que una proyección de una realidad superior. La Biblia, en algunos de los pasajes, lo llama como que es una sombra de las cosas celestiales, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque de alguna manera, si nos detenemos a observar cosas que están en nuestro plano físico, en nuestro plano terráqueo, podemos llegar a comprender cosas que son celestiales, ¿no? Y quiero para ponernos un poco en el contexto, leeros dos pasajes que creo que es importante, ¿no? Y el escritor de Hebreos está escribiendo sobre el nuevo pacto y sobre el mediador, sobre la persona que es el mediador, que todos sabemos que es Jesucristo, y él está hablando del nuevo pacto, ¿no? Y hay un momento que dice esto, ¿no? Y creo que es interesante porque tiene que ver con esto que os estoy yo diciendo en este momento, ¿no? Está en el capítulo 8 de Hebreos a partir del versículo 3, ¿no? Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y fíjate lo que dice aquí, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, y bueno, sigue el texto, ¿no? Hablando del tabernáculo. Pero es curioso que hay como una relación entre cosas celestiales y cosas que están aquí en la tierra, ¿no? Y como que cosas o situaciones y cosas que están en nuestro nivel, ¿no? Físico, tienen como una trascendencia superior o tienen una conexión con algo que está en el reino de los cielos.
en el mundo espiritual, por decirlo así. Pero no quiero dejaros este pasaje nada más, quiero ir a otro que todavía creo que aclara más esto que yo os quiero compartir y que quiero establecer como base en este mensaje en esta tarde. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que, de alguna manera, cuando uno observa la creación, sin la necesidad de creer en Dios o no, puede llegar a entender cómo es Dios, cómo es el Creador. A través de las cosas creadas podemos conocer al Creador y podemos entender cosas que las vemos aquí y que nos hablan también, quizás en una estancia superior, de lo que puede haber o hay en los cielos o en ese mundo espiritual. Y quiero usar esta idea, ¿no? Que Pablo también dice, ¿no? Que las cosas que se ven, las cosas físicas, son como que no tienen mucha trascendencia, que realmente lo que tiene importancia o quizás lo que realmente es sólido es aquello que no vemos, ¿no? Y que quizás lo que vemos depende de aquello que no vemos, que lo que está establecido, aquello que podemos tocar, oler o recibir a través de nuestros 5 sentidos, está sujeto o depende totalmente de algo que no vemos. Hay otro pasaje, creo que es en Colosenses, donde dice que todo el universo, y si analizamos esta palabra en modo científico, estaríamos hablando de tiempo, de espacio, de materia, pues todo eso dice que subsiste, o sea, que está existiendo por algo que no se ve, que es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios da vida o sostiene todo aquello que podemos percibir pues, a través de nuestros 5 sentidos. Por eso es interesante que veamos esto, ¿no? Que por encima de lo que nosotros podemos percibir hay una estancia superior y que muchas cosas simplemente son el reflejo, la sombra de algo que tiene una conexión con aquello que vemos, ¿no? Pero que no está en nuestro nivel y que a través de los 5 sentidos no podemos captar, ¿no? Y claro, pensando en todo esto y en este contexto, pensaba si realmente esto de las funciones vitales tendría una conexión, esto que vivimos en un plano físico, que son nuestras necesidades básicas para, como he dicho antes, para poder vivir y para poder hacer que nuestra raza se perpetúe en la Tierra, si realmente esto de las funciones vitales tiene un estadio superior, ¿no? Hay alguna conexión con algo que está en los cielos o con algo que tiene que ver con el mundo espiritual, ¿no? Y me hice una pregunta, ¿no? Porque creo que el tema me llamaba a esto, ¿no? Realmente es posible que en nuestra vida espiritual también haya funciones vitales. Claro, porque todos sabemos que aparte de nuestra vida física, nosotros tenemos una vida espiritual. Es cierto que esa vida espiritual de alguna manera está muerta sin Cristo, pero dice que nosotros hemos sido vivificados en Cristo. Y claro, cuando dice eso, no es que nosotros estuviésemos muertos físicamente, sino que estábamos muertos en el espíritu. Pero cuando hemos conocido a Cristo, Él ha vivificado nuestra vida, ha vivificado nuestro espíritu, y eso es la novedad de vida, la vida nueva en Cristo, ¿no? Y
nuestro espíritu tiene que ver con esto, ¿no? El espíritu humano es vivificado y es entonces cuando conocemos a Cristo y es a través de Cristo que podemos volvernos a relacionar con nuestro Padre Celestial, ¿no? Pero esto es la vida en el espíritu, esto ya trasciende lo que es nuestra vida física. Entonces yo me preguntaba, igual que nuestro cuerpo o nuestra vida física necesita hacer ciertas cosas para vivir, mi vida espiritual tendrá que hacer ciertas cosas para que no se muera, para que no se apague, para que pueda seguir viviendo. No sé si me estáis entendiendo. Lo vuelvo a repetir. O sea, igual que mi vida tiene unas necesidades básicas que si no son suplidas, voy a morir. Por ejemplo, si ahora mismo la raza humana se dejase de procrear, de reproducirse, pues en cuestión de 120 años o por ahí no quedaría nadie en la Tierra. La raza humana se extinguiría totalmente. Si yo dejo de comer, en cuestión de días, siendo muy optimista, en cuestión de meses, terminaré muriendo. Si dejo de beber agua, de hidratarme, pues seguramente en cuestión de días o semanas muera, ¿no? Entonces, mi pregunta es si mi vida espiritual también tiene funciones vitales. Y si esas funciones vitales en el espíritu tienen alguna conexión o tienen alguna relación con las funciones vitales como la nutrición, como la relación y como la reproducción, ¿no? Así que dije, Señor, guíame, ¿no? En este sentir, en este entramado, ¿no? No hace muchos meses, bueno, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero quizás hace un año, quizás menos o un poquito más, no lo sé. Tuve una conversación con Sergio Rojas, nuestro querido cardiólogo de la iglesia, y él me hablaba que tenía una inquietud. De hecho, creo que llegó a compartir sobre esto en la iglesia, y hablábamos, y él me decía que, hablando de la comida, que somos, él me lo dijo así, ¿no? Ángel dice, somos lo que comemos. Y por supuesto no le lleva a la contraria porque él es médico y tiene toda la razón. Y es así, ¿eh? Yo he comprobado porque la alimentación es algo que yo personalmente cuido y es cierto, ¿no? La alimentación tiene mucho que ver en todo, ¿no? En cosas que quizás diríamos, no hay conexión, pero por ejemplo, hasta en tu estado de ánimo tiene que ver la alimentación, ¿no? De tener una buena alimentación sana a no tener una buena alimentación, ¿no? Entonces, así que empecé a pensar en todo esto, ¿no? Y empecé a pensar entenderme, cuando digo pensar, a reflexionar, ¿no? Y un poco cogido de la mano del Espíritu Santo, ¿no? Y pensé en la primera función que me venía a la cabeza, ¿no? Que es la de la nutrición, que además es la que siempre, la primera que nos viene a la cabeza. De hecho, si tú le preguntas a alguien qué es lo primero que tienes que hacer para vivir, lo primero que te va a decir la gente, lo primero que va a pensar es en la comida, en comer. Y fíjate, es más importante la hidratación que la comida, porque una persona puede estar sin comer muchísimos días, en un estado tranquilo, reposado. La persona puede estar más de 40 días comiendo. Bueno, se han dado caso de gente que ha hecho huelgas de hambre que ha estado 50, 60 días y creo que hasta más, ¿no? Pero sin comer se puede estar muchísimo tiempo, ¿no? En cambio, sin hidratarse, son pocos los días que uno puede aguantar, aunque en el ambiente donde estés, pues lo mismo, ¿no? O sea, un ambiente de poco desgaste físico, donde estés quieto, estés reposado, pero bueno, el cuerpo sigue funcionando y en su propio funcionamiento tiene que tirar de los recursos que tenemos en nuestro cuerpo, evidentemente, y el cuerpo se tiene que hidratar constantemente y si no entra líquido, pues al final nos terminamos muriendo, ¿no? O sea que es más importante quizás para sobrevivir, al menos a corto plazo, la hidratación que la comida. Pero lo primero que nos viene a la cabeza cuando nos pregunta ¿qué es lo primero que necesitas para vivir, ¿no? Comer, ¿no? Y me llama la atención, ¿no? Porque cuando estaba
meditando en esto, recuerdo a Jesús en el desierto, ¿no? Cuando es tentado por el diablo y él le dice, ¿no? Eh, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que ya Jesús nos está haciendo una diferencia sobre lo que es la vida física, que es importante, y lo importante que es también otra vida, que es la vida espiritual. Y que quizás aquello que no vemos o que no se puede palpar, que es la vida espiritual y el alimento de la vida espiritual, está muy por encima de lo que es la vida física o natural. De hecho, Jesús aquí está diciendo esto, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, ¿no? También necesitamos alimentar esa vida espiritual, ¿no? Y era precisamente lo que estaba haciendo Jesús, porque recordad que Jesús estaba haciendo un ayuno de 40 días en el desierto, donde donde había restringido su alimentación y donde sí se estaba alimentando su vida espiritual a través de la relación con su Padre, ¿no? En una relación espiritual, no física, no interviene ningún alimento físico, pero sí un alimento que tiene que ver con la relación con Dios. Y fíjate, ¿no? Jesús dice esto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, aquí ya tenemos una pista parte de la dieta de cómo tenemos que nutrir o de qué manera debemos nutrir nuestra vida. Porque si nosotros no nutrimos, no nos alimentamos, no recibimos en nuestra vida espiritual alimento, terminaremos tísicos, enfermos y, ¿por qué no?, que nuestra vida espiritual pueda correr el riesgo de morir. Fíjate, Jesús también, hablando de comida, llega un momento que también dice unas palabras que son súper interesantes, ¿no? Y dice, mi comida es que yo haga, lo estoy parafraseando un poco, pero dice, mi comida es que haga su voluntad, la voluntad del Padre, y que acabe su obra. O sea, parte de la alimentación de Jesús, espiritual, tiene que ver con esto, hacer la voluntad de Dios. Esa palabra que forma parte de nuestro alimento, de nuestra dieta, la palabra de Dios, cuando uno recibe la palabra de Dios, no solo tiene que hacernos reflexionar y meditar. Esa reflexión y esa meditación nos tiene que llevar a conclusiones que activen algún área de nuestra vida, que cambie alguna área de nuestra vida, que movilice o nos desafíe algún aspecto de nuestra vida. Evidentemente terrenal, ¿no? Que aquello que está pasando en nuestra vida espiritual tenga una consecuencia en nuestra vida terrenal, ¿no? También. Y es súper importante, ¿no? Estas dos perlas de Jesús, tanto como que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, y esta que mi comida, de alguna manera estaría diciendo así, ¿no? No, mi primera necesidad, porque es lo que decía antes, ¿no? Cuando nosotros pensamos en cuál es nuestra primera necesidad, pensamos en la comida, ¿no? Entonces, de alguna manera, Jesús lo que está diciendo aquí es que mi primera necesidad, mi necesidad básica, la que primero necesito suplir, es hacer la voluntad de mi Padre. Sé cuál es su voluntad. ¿Por qué? Porque me he alimentado su palabra. Y como conozco su palabra, sé lo que Él dice, sé lo que Él quiere de mí, conozco su voluntad, entonces cumplo su voluntad. A ver, si yo os digo, cumplid mi voluntad, alguien me preguntará, bueno, sí, Ángel, ¿y cuál es tu voluntad? ¿Vale? Entonces yo si os paso un manual diciendo cuál es mi voluntad, entonces sabréis cuál es mi voluntad. De alguna manera es así, ¿no? Ese alimento que es la palabra nos lleva a que conozcamos a Dios, evidentemente, y entre esas cosas que sepamos cuál es su voluntad para nuestra vida. Y la prioridad de Jesús, la primera necesidad para Jesús, y que debería ser también la nuestra, es, una vez hemos recibido el alimento de su palabra, es querer hacer su voluntad. Esa debe ser nuestra primera necesidad. Y segundo, que creo que aquí se podría aplicar la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto, dice que llevar a cabo su obra, que
la obra que él ha diseñado, en este caso el ministerio, la función que el Padre le había encomendado a Jesús, no fuese abortada. De igual manera, para nosotros, una vez conocemos la palabra de Dios, tenemos el desafío de hacer su voluntad y que el proyecto de Dios para nuestras vidas a nivel personal y comunitario no sea truncado, no sea abortado, que lo llevemos a cabo, como decía el apóstol Pablo, que él ha luchado la buena batalla, que ha llegado al final de la carrera y que ha mantenido la fe. Pues todo esto tiene relación, son piezas que se unen como en un puzzle, ¿no? Así que nuestra primera necesidad básica espiritual tiene que ser esta, ¿no? ¿De qué nos alimentamos? De su palabra. Aquí lo tenemos todo. Y su palabra pues, nos lleva a esta estancia de desear hacer su voluntad, de agradarle. Y por supuesto, en este proceso que tenemos todos de cambio interno, que Él siga haciendo su proceso en nosotros y nosotros seamos fieles. Mira, Dios no nos va a juzgar por si lo hemos hecho todo bien o no lo hemos hecho tan bien como cabía de esperar. Él nos juzgará al final por nuestra fidelidad. Si aún pese a nuestros errores, a nuestros fallos, nosotros hemos sido fieles. Y espero que esto te desafíe a que estés en el momento que estés de la vida, estés en el momento que estés, bueno, y estamos todos en un momento complicado de nuestra historia y de nuestra sociedad, que por nada del mundo se estropee, se eche a perder, muera el propósito de Dios en tu vida, ¿no? Y pensando en esto de la nutrición, pensaba en cosas muy, bueno, pues que son obvias, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque yo os he explicado de lo que sería, de la dieta que sería ideal, ¿no? De la dieta que nos recomienda Jesús para que nuestra vida espiritual esté fuerte, ¿no? Pero el problema es que al final, sabiendo esto, recurrimos, y perdona por la... No considero que la comida de, por ejemplo, McDonald's o Burger King sea excesivamente tan basura, pero bueno, todos sabemos que no es una comida recomendable para comer cada día. Y a este tipo de comidas súper procesadas se les llama comida basura. Y de alguna manera hay algo de razón en todo esto, ¿no? Pero tampoco quiero ser excesivamente crítico con estas grandes cadenas de alimentación. Pero es verdad que sustituimos muchas veces esta dieta que el mismo Jesús nos está aconsejando por dietas de restaurantes basura, ¿no? Y claro, sabemos los beneficios que tiene el llevar una dieta sana, que repercute en un montón de cosas en nuestra vida, a lo que repercute llevar una vida sustentada de comida basura, ¿no? Comida rápida, comida que no está elaborada, que ni tan siquiera tiene amor en la elaboración, ¿no? Muchas veces yo recuerdo, no sé con quién fue una vez, que le pregunté, pero ¿cómo que está tan bueno lo que tú cocinas? Dice, porque lo cocino con cariño. Y es verdad, ¿no? Hay ese ingrediente extra que cuando se hace una comida en casa, casulana, ¿no? Ese cariño que se le pone parece como que propulsa, ¿no? los sabores, ¿no? En cambio, cuando uno come comida esta así... De hecho, además es muy engañosa, porque muchas veces cuando vemos esas super hamburguesas en la publicidad y después ves la realidad, no tiene nada que ver la imagen que tú ves de la publicidad con lo que al final te terminas comiendo. Pero bueno, más allá de todo eso, lo que ocurre es que, bueno, ¿cómo definiría esta comida basura? Pues bueno, todo lo que está lejos de la palabra de Dios, todo lo que está lejos de su voluntad. Escuchar otras palabras, consejos que no están sustentados en la palabra de Dios, tendencias, opiniones, que al final no tienen ninguna solidez y que terminan de alguna manera intoxicando nuestras vidas, ¿no? Y todos sabemos que en la vida física, pues este tipo de comida basura, terminan repercutiendo
en enfermedades, sobrepeso, diabetes, colesterol, un montón de problemas que, bueno, que en algún momento pueden hasta ocasionarnos la propia muerte, ¿no? Que es lo que os hablaba antes, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado con recurrir a esos alimentos rápidos, pero que terminan siendo basura en nuestra vida, ¿no? Eh, recuerdo una brasería que había aquí en Pallaresos hace años y Javi se acordará muy bien y bueno, los que vivís por aquí, por Pallaresos, creo que se llama La Brasa, y vamos allá a ver, generalmente, y algunos de vosotros de la iglesia os acordaréis porque íbamos a ver allí los Madrid-Barça o los Barça-Madrid. Y, y a ver si recuerdo la frase. Él tenía un eslogan, este hombre, el dueño del restaurante, que ponía: la brasa es un arte, por eso tienes que esperarte, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay un cariño, no es echar ahí, y los argentinos ya lo sabéis perfectamente, no es echar la carne allí sobre el carbón o la leña que ya se ha carbonizado y pum, pum, vuelta y vuelta, ¿no? Hay que la altura, el calor. Yo veo a gente que, bueno, yo también lo hago, ¿no? Pasar la mano así antes de echar la carne si está en la temperatura perfecta para que el hacerlo poco a poco, alejada del fuego lo justo para que, bueno, ya sabéis cómo va todo esto, ¿no? Ese cariño, ese punto, para que las cosas se cocinen bien, un buen guiso, no tiene nada que ver, pero tiene su esfuerzo, su paciencia, su tiempo. No hablemos ya de un buen vino, etcétera, etcétera. No es lo mismo un vino joven que un buen reserva, vamos, no tiene que haber. Y bueno, y el precio ya lo vemos también, ¿no? Por eso digo que a veces sacrificamos pues, ese tiempo, ¿no? Lo diría en latina, ¿no? En la barrica, ¿no? Ese tiempo con Dios de excelencia, pero que requiere tiempo, requiere calidad, ¿no? A cosas que nos pueden solucionar a veces cosas de la vida sin la necesidad de recurrir a ese tiempo con Dios, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Eh, y a veces un poco como que nos prostituimos, ¿no? Con toda esta comida basura, ¿no? Cosas que nos pueden sacar del paso, del problema, sin la necesidad de tener que estar ahí como dependiendo de Dios, ¿no? Así que creo que esto es importante tener en cuenta, ¿no? Y que nos sirva para que realmente a la hora de elegir elijamos bien, ¿no? Nuestro tiempo, cómo lo invertimos en cuanto a esa nuestra alimentación espiritual. Ten cuidado con qué metes en tu vida espiritual, de qué te alimentas en tu vida espiritual, ¿no? Lo que te puede llegar a decir la gente, eh, los filtros que tú pones, ¿no? Porque hay veces que nos llega esa comida basura de muchas maneras, ¿eh? Y bueno, esto termina afectando a nuestro espíritu hasta el punto que se puede llegar a secar o a morir. Quiero ir ya a la siguiente función vital, ¿no? Sin antes deciros que, fíjate, el apóstol Pablo hace mención, ¿no? A algo que también me llama la atención, ¿no? Y hace como una comparación en este pasaje que os voy a compartir ahora, haciendo como una separación, ¿no? De lo importante, de la importancia que tienen las dos cosas, ¿no? Y evidentemente decantándose por lo que es aquello que no se ve, ¿no? Él dice, el, el reino terrenal, ¿no? Depende de la comida y de la bebida, ¿no? Si no, nos moriríamos. Pero dice, el reino no depende de todo esto. Eh, depende de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto es interesante, que son cosas que, como he dicho antes, no se ven, ni se tocan, ni se pueden pesar, ni se pueden oler. Voy a la función vital de la relación. La función vital de la relación está constituida por dos sistemas. El sistema nervioso, que es el que maneja toda la información que recibimos a través de los 5 sentidos. O sea, cuando yo estoy viendo pues un plato de comida,
lo recibo por varios sentidos, ¿no? Pero primero el de la vista, ¿no? Bueno, a veces es tan potente la comida que lo puedo recibir a través del olfato, ¿no? Pero cuando yo veo, por ejemplo, un plato que se ve, tiene buena pinta, yo lo recibo a través del sentido de la vista. Entonces, el ojo es espectacular, bueno, ni la mejor tecnología podría llegar a imitar realmente cómo es un ojo, ¿no? De verdad. Y hay un nervio, que es el nervio óptico que nos conecta a nuestro ojo, con nuestro cerebro y donde está mandando la información que estamos recibiendo a través del ojo, ¿no? Entonces, cuando llega al cerebro, nuestra información pasa al cerebelo, donde se va a generar una respuesta a esa visión que yo estoy teniendo de ese plato exquisito. Entonces, cuando esa información es mandada a mi cuerpo se moviliza, coge, entra en marcha lo que es el otro sistema que compone la función de la relación, que es el sistema locomotor. Esto lo dejo ahí, ¿no? De hecho, la función vital es aquella de la relación, es la que nos vincula a nuestro entorno a través de los 5 sentidos. Y entendemos nuestro entorno a través, pues, del gusto, de la vista, del olfato, del tacto y del oído, ¿no? Pero en la vida espiritual es así. También tenemos 5 sentidos en la vida en el espíritu, ¿o no? Entonces yo cuando me hacía esta pregunta me acordé de algo que creo que no sé si alguna vez he compartido con vosotros, es posible que sí, ¿no? Porque sé que con alguien lo he compartido, no sé si ha sido en la iglesia o a nivel personal, pero los 5 sentidos, de hecho hay películas por ahí y una que conocéis que se llama El sexto sentido, que precisamente era un sentido para captar cosas que no tienen nada que ver con lo natural, ¿no? No sé si os acordáis de esta película. Creo que el director fue Alejandro Almenábar. Y bueno, ya hace años de esta película. Pero muchas veces se habla del sexto sentido, ¿no? Como esa capacidad de percibir cosas que no tienen nada que ver con lo terrenal. Alguna vez se ha dicho esto. Entonces, yo pensaba en si hay 5 sentidos explícitos con su simbología en nuestra vida espiritual. Y me di cuenta que no. Que realmente en la vida espiritual pasamos de tener 5 sentidos a tener 1. ¿Por qué? Porque no necesito, fíjate, no necesito tocar, ni oler, ni gustar, ni oír, ni ver para conectarme con el mundo espiritual. Necesito un sentido, que es el sentido de la fe. O sea, estos 5 sentidos se fusionan en uno en el mundo espiritual, en la vida espiritual, que es la fe. Acordaos de Tomás, si no toco, si no meto mi dedo en la llaga, no voy a creer. Es mundo físico, mundo terrenal. Si no lo veo, no lo creo. Mundo físico. O si no lo huelo, no creo que esté esa comida. Pero todo eso queda en un segundo plano. Los 5 sentidos quedan en un segundo plano. Pero es verdad que yo me tengo que relacionar en esa vida espiritual. Y para eso hay solamente una manera, que es a través de la fe, del sentido de la fe. Fíjate, esta es una palabra que creo que está hasta 2 veces repetida en el Antiguo Testamento y alguna más en el Nuevo Testamento, que dice, más el justo, fíjate, por la fe vivirá. Claro, cuando está hablando de vivir en este contexto de este pasaje, no está hablando de la vida física, está hablando de la vida espiritual. Más el justo por la fe vivirá. Y en nuestra función vital de la relación, cómo nos relacionamos con el mundo espiritual, es imprescindible el sentido que nos va a dirigir para todo, es el de la fe. Bienaventurados los que creen sin ver, sin usar el sentido de la vista.
Y lo mismo te digo del oído o el de tocar. Necesito tocar para saber que esto existe. Necesito ver a Dios para creer en Él. No, nosotros creemos en Dios sin verle. Solo tengo que ver la cara de alguien que ha creído en Jesús, como su propia cara, su propia vida es transformada. Y con esto eh, me basta. Otra connotación sobre la función vital de la relación, y que creo que es un detalle bonito, ¿no? Hemos hablado de que, os he explicado así rápidamente, que la función vital de la relación está, bueno, pues, constituida de dos sistemas, el sistema locomotor y el sistema nervioso, ¿no? Y me llamaba la atención porque os decía que el sistema nervioso es el que gestiona toda esa información que recibimos en nuestro cuerpo, ¿no? Y el sistema locomotor es el que la lleva a cabo, ¿no? Por simplificarlo muchísimo, que si soy un médico seguro que podría añadir muchísimo más, o alguien que realmente se dedique a las ciencias, a la biología, seguro que... Pero yo os estoy compartiendo la palabra y lo hago de una manera mucho más sencilla para que todos me podáis entender. Entonces, cuando yo leía esto, sistema nervioso, sistema locomotor, información, movilidad, recibo información y me muevo, ¿no? ¿Sabéis? Me he transportado a un pasaje que siempre me desafía cuando lo leo, y seguro que a vosotros también, que es aquel que dice que sed oidores. O sea, lo dice así: no seáis tan solo oidores, sino hacedores. Yo lo parafraseo de esta manera, ¿no? Que seamos oidores. ¿Qué significa eso? Fíjate, dice el oído, ¿no? Y está hablando del sentido del oído, ¿no? Eh, Recibimos una información, en este caso de ese alimento de la palabra de Dios, y eso debe producir o sea, la reflexión o el procesar esa información debe repercutir en movilidad. O sea, la palabra de Dios no está diseñada para que nos quedemos inactivos. La palabra de Dios tiene que producir actividad en nuestra vida, sea de hacer algo hacia otra persona, de hacer algo para mi propia persona, en cuestión de cambiar cosas. O sea, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene que causar movilidad en nosotros. Tiene que mover cosas en nosotros. Y esto es importante, ¿no? La información tiene que traer como consecuencia movilidad. Sistema nervioso, sistema locomotor. Y de alguna manera esto también es sombra de esto que pasa en nuestra vida espiritual. O sea, cuando recibimos ese alimento, cuando recibimos la palabra de Dios, cuando conocemos su voluntad, esa información que recibimos en nuestro espíritu tiene que ser procesada y producir movilidad. Y por último quiero acabar con la última función vital, que es la de la reproducción. Y aquí voy a ser ya mucho más breve porque creo que no hay mucho más que decir. Mirad, directamente, la función vital de la reproducción está hablando clara y directamente de la Gran Comisión. La Gran Comisión. Tenemos que reproducir a Cristo en otras personas, nos tenemos que reproducir, tenemos que predicar el Evangelio con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestros hechos, de cualquier manera que se nos ocurra. Debemos de alguna manera dejar embarazada a la gente con ese esperma puro, santo, que es el mensaje de Jesús, la persona de Jesús. Debemos ser transmisores de ese ADN de Cristo a otras personas. ¿Y por qué? Porque hasta que Él no venga, el mensaje de Cristo lo tiene que conocer mucha gente. Las personas tienen que conocer a Jesús. Y hay muchas personas que no lo conocen. Y nosotros somos los transmisores, los portadores de este bendito tesoro. Así que, de alguna manera, nosotros tenemos que convertirnos o ser conscientes que somos órganos reproductores, que somos un sistema reproductor en otras personas, ¿no? Donde damos vida para que otras personas reciban vida. Esto es lo que ocurre, ¿no?
cuando se junta el espermatozoide con un óvulo, ¿no? Que por sí solos no son capaces de generar una nueva vida, pero cuando esto ocurre, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que empieza una nueva vida, ¿no? Así que a esto nos llama el Señor, ¿no? A que podamos llevar a Cristo a todos los lugares, no nos cansemos de predicar el mensaje de Jesús, de llevar a Cristo al útero de otras personas, ¿no? Para que puedan tener la oportunidad de una nueva vida. Pues nada, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que hayamos aprendido varias cosas, ¿no? Alguna cosita de ciencias naturales que tienen que ver con la vida física y también estas cosas que creo que son tan importantes con la vida espiritual. Es un mensaje que de verdad lo podría haber extendido mucho más, pero tampoco, ya creo que está siendo largo, pero hay muchísimas connotaciones ya en la misma función en la misma función vital de la nutrición, hablar del sistema respiratorio, ¿no? El neuma, ¿no? Que necesitamos respirar cada segundo, ¿no? Pues esa conexión con el Espíritu Santo, la propia de la nutrición que ya he explicado, el sistema circulatorio, que es precisamente el que traslada los nutrientes de nuestra nutrición y el oxígeno que respiramos a cada rincón de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso habla de la llenura, ¿no? De que no haya ningún rincón en nuestra vida donde no llegue la sangre de Cristo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y el sistema excretor, aquel que expulsa todo lo que no vale, ¿no? Y a veces pues también tiene que ser así, ¿no? Recibir las cosas, retener lo bueno y expulsar lo malo, ¿no? En eso se dedica el sistema excretor. Pero esto ya hablaremos otro día. Déjame orar por ti. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han escuchado este mensaje. Te pido que tú les bendigas, Señor, que esta palabra sea de provecho para cada uno de nosotros. Y una vez más nos ponemos en tus manos para que tú sigas haciendo esa obra y que se siga cumpliendo el propósito que tú diseñaste para cada uno de nosotros. Ni por nada ni por nadie del mundo, Señor, queremos que ese propósito se trunque o se aborte, Señor. Queremos ser fieles a ti, Señor, y decirte que tú eres nuestro primer alimento, nuestra primera necesidad, Señor. Y el agradarte a ti, Señor, es algo que nos desafía a todos también como una primera necesidad. Gracias, Señor, por tu presencia y oro, Señor, para que esta semana sea una semana de provecho para cada uno de mis hermanos y mis hermanas, una semana de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nada, un besote para cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga.